¡Ay! El reto es ya. Perdona, sí. Vamos a ver. Empezamos. Hola, soy Lucas, epidemiólogo retirado. He estado aprendiendo sobre cómo funciona el COVID en el último año. Y lo que quiero es tratar de transmitirlo en menos de 10 minutos a ver si es posible. Ese es el reto para hoy. Vamos a ver si lo conseguimos. El objetivo que yo tengo es tratar de transmitir la estrategia de supresión sostenible. Esto que se llama el cero COVID o el no COVID o el COVID cero o como lo quieras llamar. Para eso hay que entender primero cuál es la situación en la que estamos ahora mismo. La situación en la que estamos ahora mismo es que hace algo más de un año empezó una pandemia con brotes, con subida en número de casos y disminución posterior, con confinamientos y luego vuelta a abrir la sociedad. Y lo que hemos visto es que hay fallecimientos, hay ingresos, hay secuelas de esos ingresos y hay también personas que tienen síntomas leves inicialmente y que se quedan con síntomas prolongados durante 3, 6, 9 meses, un año o incluso más. Y no sabemos si se van a convertir en enfermedad crónica o no. Y esto se está viendo incluso en niños, lo cual es doblemente preocupante, porque son muchos años los que les queda por delante. Bien, entonces lo que no sabemos es qué es lo que va a pasar en el futuro. Y en el futuro podemos encontrarnos con 3 tipos de escenarios. Uno de los escenarios, el más benigno de todos, es el de países que ya estamos viendo como Australia, Nueva Zelanda y otros, en los que mantienen la situación controlada, en la que tienen algunos brotes que consiguen controlar rápidamente. Podríamos tener también más de lo mismo. Y podríamos tener una situación que empeore. ¿Por qué puede empeorar? Pues por la aparición de variantes que presentan 3 tipos de desafíos. Por un lado, son variantes que pueden ser, que estamos viendo ya que son más contagiosas. En lugar de multiplicarse por 2, por 2, por 2, que te da 8, se multiplican por 3, por 3, por 3, que te da 27. Y eso te da una idea de que se convierten en algo más difícil de controlar y que ya de por sí, aunque no sean más graves, producirían más fallecimientos y más de todo lo demás, sencillamente porque producen más contagio. Pero es que además de eso, hay algunas variantes que se está viendo que son más graves. Al virus le da todo esto igual. Lo que quiere es contagiarse y multiplicarse. Y si a nosotros nos pasan cosas malas, ese es nuestro problema. Y hay otro tercer tipo de variante, que es variantes que están escapando un poco. Todavía no está muy claro, lo iremos viendo, escapando a la inmunidad natural y a la inmunidad producida por las vacunas, lo cual nos devolvería a la casilla de salida en cuanto a las vacunas. Es decir, que las vacunas, aunque todos estemos muy contentos con ellas, bueno, no todos, pero muchísima gente está contenta con ellas, la realidad es que puede que no sean perfectas a estos efectos. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos desarrollar una estrategia de COVID-0? Lo primero es entender cómo se transmite la infección. La persona que tiene la infección le pasa la infección a otra gente. ¿Cómo ocurre eso? Ocurre a partir de personas que tienen síntomas y personas que no tienen síntomas. Y ocurre por varios mecanismos. Hay mecanismos que se considera que tienen menos importancia ahora mismo, como son la transmisión digestiva a través de aguas residuales, la transmisión a través de objetos indirectos, aunque sigue siendo una buena idea lavarse las manos, la verdad. Y a través de las gotas muy directas que van directamente de una persona a la otra como proyectiles. El mecanismo que muchos expertos consideran es el que está ya realmente llevando la epidemia adelante es los aerosoles. Los aerosoles son esas partículas chiquititas que tienen el virus dentro, partículas de líquido de nuestra respiración, como las que vemos cuando hay un día muy frío, algo así. Y al respirar nos sale esa nube de la boca y de la nariz. Bien, esos aerosoles son sobre todo frecuentes cerca de la persona y en corta distancia, pero también se acumulan cuando estamos varias personas en la misma habitación con mala ventilación. Y entonces ahí la distancia de los 2 metros ya no es suficiente. Y eso hay que saberlo, sencillamente. Entonces eso es lo que tiene que ver con el conocimiento de cómo se transmite la infección. La otra cuestión que queremos ver es entonces las conclusiones prácticas de esto.
¿qué es lo que podemos hacer si queremos protegernos y si queremos proteger a otras personas de la infección? Lo primero es hacer las cosas al aire libre todo lo que podamos. Lo segundo es traer el aire libre al interior de nuestras viviendas, oficinas y todo lo demás, que es ventilar. Ventilar significa abrir ventanas y puertas en puntos opuestos de la habitación, lo que se llama ventilación cruzada, para que el aire se renueve. Y se tiene que renovar más veces cuanta más gente esté en la habitación, porque de lo que se trata es de que no respiramos aire que hayan respirado otras personas. Para eso nos ayuda la medición del CO2, que es una medida indirecta de que el aire está reciclado. Para no aportar partículas virales al aire compartido, usamos las mascarillas, que nos evitan acumular partículas virales, pero también tienen un cierto efecto protector hacia adentro. Para que tengan el máximo efecto tanto de salida como de entrada, lo que nos interesa no es solamente que tengan un buen material filtrante, sino que también tengan un buen borde de la mascarilla. El borde es el equivalente a romper una ventana en un avión. La diferencia de presión hace que todo el aire se quiera colar por ahí. Entonces es muy importante que las mascarillas tengan buen ajuste. Hay gente que ha inventado una cosa que son ajustadores o abrazaderas, pero habrá que ir viendo cómo se hace eso. Hay también mascarillas que por diseño tienen mejor ajuste que las mascarillas que estamos viendo más frecuentemente. Todo eso habrá que verlo, pero cada uno de nosotros podrá hacer exactamente lo que pueda hacer. Bien, eso es lo que se puede hacer en el nivel individual. En el nivel de la colectividad, lo que hay que hacer es entender cómo funciona la epidemia. La epidemia funciona de forma no igualitaria. Hay algunas personas que contagian bastante más que otras. Se calcula que el 20% de los infectados genera el 80% de los contagios. Pero lo que nos interesa de todo esto es entender que es un árbol de contagios que está formado por cadenas de contagios. Y lo que nos interesa es detectar cada una de esas cadenas y cortarlas. Si conseguimos hacer eso, controlamos la epidemia. Para eso, vamos a ver cómo coloco esto. Aquí está. Ahí va. Bien. Perdón, que esto es un lío. Sí, lo que interesa es entender cómo funciona la cadena de contagio. Lo que nosotros tenemos es una persona que no sabemos si está contagiada o no. Y lo sabemos viendo cuáles son los síntomas. Los síntomas clásicos son la tos, la fiebre, la dificultad respiratoria y la falta de olfato. Pero hay como 15 síntomas más que se pueden utilizar cuando quieres encontrar todos los casos. Para encontrar todos los casos, otro elemento importantísimo son las pruebas. Lo importante de las pruebas es que sean frecuentes, baratas, autoadministrables, rápidas, de resultado rápido. Porque lo que te interesa con todo esto no es diagnosticarlo por decir, ¡ay, qué listo soy! Hemos diagnosticado un caso. No, lo importante es que ese caso se aísle. Y que se aísle pronto. Y que se aísle bien. Y que se aísle de forma suficientemente prolongada en el tiempo para que no contagie a otras personas. Entonces, para que ese aislamiento se haga bien, muy frecuentemente es necesario que haya un aporte económico y un apoyo práctico. Hay que pasearles al perro, hacerles la compra, sustituirlos en el trabajo y hacer lo que haya que hacer. Y eso requiere un apoyo por parte de la comunidad o por parte del nivel administrativo correspondiente. Bien. Una vez que tenemos un caso, nos interesa también detectar a los contactos para poder cortar más cadenas de transmisión, todas las cadenas que podamos. Entonces, porque ese contacto puede convertirse en un caso posteriormente o porque puede estar contagiando a otros de forma silenciosa. Por eso interesa encontrar a los contactos. Entonces, para encontrar a los contactos está el trabajo de los trazadores, que también en muchos casos acaban utilizando pruebas. Los trazadores van a trabajar hacia el pasado y hacia el futuro. Hacia el pasado tratando de encontrar las personas de las cuales yo me pude contagiar para encontrar más cadenas y a las personas a las que yo he podido contagiar para decirles que también que se cuarentenen. Entonces, las personas que se cuarentenan interesa apoyarlas también con los mismos recursos que se utilizan para los casos. Así que ya tenemos por un lado lo que podemos hacer a nivel individual.
y por otro lado, lo que podemos hacer a nivel colectivo. Y ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer a nivel, no sé cómo llamarlo, político, algo así. A nivel de colectividad mucho más amplia, a nivel del país o de la región amplia que estemos considerando. Bien, esa es la estrategia COVID-0. La estrategia COVID-0 es una estrategia que lo que intenta es que haya cada vez más zonas que pasan de ser zonas rojas con mucha transmisión a zonas amarillas en las que se está empezando a establecer un cierto nivel de control o que la epidemia está disminuyendo por las buenas, porque le tocaba disminuir, y pasar a zonas verdes. Las zonas verdes son zonas en las que se puede abrir la sociedad del todo, que se pueden conectar entre sí y puede haber turismo y paso de personas libre y tranquilo desde una zona verde hasta otra zona verde, y en esas zonas verdes lógicamente seguimos vigilando, porque si aparecen casos tenemos que lanzarnos encima y apagar ese pequeño incendio rápidamente. Entonces, en las zonas rojas vamos a utilizar todo el armamento que disponemos, incluyendo la posibilidad de hacer un último confinamiento para reducir la incidencia y hacerla manejable y poder utilizar el resto de las herramientas. Las herramientas son controlar las transmisiones en el trabajo, en el transporte, en las escuelas, en las compras y todo lo demás. Bien, con esto ya te he contado lo que yo entiendo que es la estrategia COVID-0. Lógicamente, la estrategia COVID-0 va a ser muy distinta en distintos sitios. Las opciones del menú, de las herramientas que podemos utilizar, hay que entenderlas con detalle para ver, como con una guitarra, ver qué cosas podemos afinar mejor y qué cuerdas no estamos usando y deberíamos estar usando. Esto nos puede permitir establecer una estrategia de COVID-0. ¿Lo haremos o no lo haremos? No lo sé, porque eso va a depender de que primero tengamos la conversación, que encontremos todas las pegas posibles a la estrategia. El que ponga pegas nos está ayudando, porque esas pegas son las que realmente tenemos que superar. Y si perdemos, como mínimo habremos conseguido reducir el número de casos. Y si ganamos, podemos abrir la sociedad y podemos ocuparnos de otras cosas. Bueno, tú me dices y en los comentarios y se lo cuentas a quien tú quieras y vamos viendo, ¿vale? Saludos.